Pues recordemos que una de las principales intenciones de la visita del presidente Petro a Venezuela era convencer al señor Maduro de que volviera a dejar que su país hiciera parte del sistema interamericano de derechos humanos, lo cual tiene varios obstáculos. En términos muy concretos, como decía Espinosa muy temprano, el obstáculo económico, las deudas que tiene con el sistema, pero también el hecho de que Venezuela es un país donde hay una enorme y alta violación de los derechos humanos, así que no sabe uno si le van a abrir las puertas con voladores, bombo y platillos, o si tiene algunas cosas que corregir antes de pensar en ese regreso al sistema interamericano de derechos humanos. Nos acompaña Juan Papier, investigador senior para Colombia de la División de las Américas de Human Rights Watch. Juan, buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. ¿Y eso es diciendo, quiero regresar al sistema, dónde me siento, o cómo va a ser eso? Mira, Gustavo, hasta ahora no nos da la impresión de que el presidente Petro haya logrado arrancarle esa concesión concreta a Maduro. Como tú habrás visto en la declaración conjunta entre Maduro y el presidente Petro, ese tema no figura. Entonces no está claro que se hayan logrado avances en ese punto. Creo que está muy bien que el presidente Petro le haya solicitado eso a Maduro, pero yo quisiera que sus esfuerzos fueran mucho más allá. Yo creo que Petro tiene palancas para pedir mucho más a Venezuela y que hay que ponerse firme para lograr concesiones serias en materia de derechos humanos para ayudar a que ese país pueda progresivamente salir de la catástrofe en la que se encuentra. Sí. Juan, hay un montón de sentencias condenatorias del sistema interamericano de derechos humanos en contra de Venezuela desde antes incluso del gobierno de Hugo Chávez y del gobierno de Nicolás Maduro, desde más o menos el 95. Gustavo decía que hay unas deudas que ellos no han pagado, una plata, indemnizaciones a las víctimas, pero también sentencias que no han cumplido. ¿Eso tendría que ser un requisito para que volviera a ingresar o no necesariamente? Mira, Espinosa, aquí el tema es complejo porque lo cierto es que para la OEA, que es el organismo encargado de de determinar cuáles son y cuáles no son parte del sistema interamericano, para la OEA, nos guste o no, Venezuela ya es parte del sistema interamericano. ¿Por qué? Porque Guaidó, cuando fue reconocido por tantos estados como presidente legítimo interino de Venezuela, volvió a ratificar la Convención Americana. Uno puede discutir si eso está bien o está mal, si ese reconocimiento debió hacerse o no, pero lo cierto es que hoy Venezuela es parte del sistema interamericano de derechos humanos para la Organización de Estados Americanos, que es la que tiene que tomar la decisión. Entonces, yo creo que si vamos a exigir que Maduro vuelva al sistema interamericano de derechos humanos, tenemos que exigirle que eso sea con un compromiso serio de tener en cuenta, de tomarse en serio las recomendaciones de la Comisión Interamericana y, por supuesto, de cumplir con las sentencias de la Corte. Juan, ¿usted cree que este restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela forzará a Venezuela de alguna manera a cambiar y a respetar aún más los derechos humanos, o nada va a pasar en Venezuela con o sin Colombia de lado? Mira, es muy difícil. Estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de un país con 245 presos políticos, de un país donde las fuerzas de seguridad han matado a 19.000 personas en los últimos años. Entonces, lograr avances es difícil, en eso hay que ser honestos. Pero hay solo dos gobiernos que tienen palancas serias para lograr avances progresivos. Uno es la administración Biden en los Estados Unidos y el otro es el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces, creo que el presidente Petro tiene que aprovechar esta oportunidad, no solo porque es su obligación moral y jurídica, sino también porque está en el total interés de Colombia que la situación en Venezuela mejore. Es un país con el que comparte una frontera, como ustedes saben, de 2.000 kilómetros. Es un país del que huyen miles y miles de venezolanos y está en el interés del presidente Petro de que esa situación progresivamente vaya mejorando. Por eso, y ahí yo voy en sintonía con lo que pregunta Diana. Uno espera que haya cambios en un futuro, que esos cambios se fortalezcan y que sean evidentes, pero también Venezuela tendría que responder por muchas cosas de lo que está pasando en materia de violación de derechos humanos, ¿o no? De eso se trata. Aquí está claro que la agenda bilateral tiene un componente de derechos humanos, que hasta ahora se ha centrado en el sistema interamericano,
Mi impresión, por lo que sabemos públicamente hasta ahora, es que ese componente de derechos humanos se ha quedado relegado a un segundo plano. Pero está muy bien que haya un componente de derechos humanos. A mí me gusta ver al presidente Petro hablar de democracia liberal, me gusta que le pida a Maduro que vuelva al sistema interamericano de derechos humanos, pero tiene que hacer mucho más y tiene que lograr concesiones concretas y cambios concretos de Maduro. Está el presidente Petro también como explorando escenarios de convertirse en una especie de líder de la región, ¿no? No sé si con la llegada de Lula la cosa peleche tanto, Juan. Mira, creo que la llegada de Lula puede ser una oportunidad para América Latina si logramos que Lula y que Petro se alineen más con una posición como la de Gabriel Boric en Chile, que es una posición de condenar las violaciones de derechos humanos independientemente del gobierno de donde vengan, si es un gobierno de derecha o de izquierda, eso da lo mismo. Aquí hay que tener un compromiso claro con los derechos humanos en la región. Si logramos que esos gobiernos se alineen con esa posición, podemos lograr lentamente mejoras en este continente que va realmente en declive absoluto en la vigencia de los derechos humanos. Si en cambio Lula vuelve a tener la política exterior que tuvo en algún momento más ideológica y la posición más de Chile queda relegada, yo creo que va a ser muy difícil que frenemos este deterioro constante de derechos humanos que vemos en nuestro continente. Juan, muchas gracias. Seguimos conversando. Muy amable. Muchas gracias por la llamada.